Hemos pasado unas ya fiestas navideñas. Lastimosamente las fechas en las que hemos estado desarrollando este año nos ha caído muy lejano para poder celebrar una noche de Navidad, y nos ha encontrado en plenas faenas de poder reestructurar las instalaciones. Pero espero de verdad que muchos de ustedes hayan pasado una bonita Navidad, recordando siempre, hay algo que siempre tengo que recordar, que la Navidad no es para los niños, ¿no? Siempre de alguna manera se piensa que la Navidad la Navidad es para los niños. La Navidad no es para los niños, la Navidad es para todos nosotros, ¿sí? La Navidad es para recordar el nacimiento de Dios en la tierra, el descenso, es lo que se llama la epifanía, la epifania dentro de lo que es el idioma griego, es el descenso de Dios a la tierra y habitó entre los seres humanos. Juan nos habla de esta esquenosin, ¿no? O sea, nos habla de que Dios tabernaculizó entre los hombres y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria y gloria como del unigénito Hijo. O sea, Dios descendió e hizo carpa. Ese momentáneo caminar entre nosotros fue solamente acampar, no hizo su casa. Acampó, y una vez cumplida su misión, levantó su carpa, se fue. Esquenosin. Y esto es lo que nosotros recordamos a lo largo de lo que es la Navidad. A veces la Navidad pierde su sentido cuando más estamos interesados o estamos enfocándonos en el chancho, en el pavo, y en lugar de celebrar al Señor, celebramos al pavo y al chancho que esté bien aderezado, o que una u otro afán dentro de todo esto. El mundo ha ido deformando de alguna manera a través del consumo la esencia de lo que significa la Navidad. Pero si usted puede, si usted quiere, si Dios en su corazón pone, gracias por todo lo que usted puede otorgarle a otras personas. ¿No se ha dado cuenta que a veces en las Navidades las iglesias crecen? Sobre todo si tú haces algún culto afuera, muchos cristianos se emocionan cuando ven la gente, el mar de gente que está ahí. Pero ese mismo mar de gente ha estado en la otra iglesia, y esa misma mar de gente ha estado en la otra iglesia, porque para de chocolatada en chocolatada, porque sabe que los cristianos llevan chocolate, panetón y regalos, ¿sí? Entonces muchos líderes se alegran. Qué bueno que escuchen el mensaje, pero no perdamos de vista esto, no perdamos de vista el sentido de por qué celebramos la Navidad en estas fiestas. Lo que tenemos que entender es que no importa tanto esta fecha, porque si nosotros empezamos a revisar un poco y revisamos un poco el sincretismo, la adopción que hizo el catolicismo hace siglos atrás, probablemente estamos celebrando una fecha donde se celebra al Dios Sol, ¿no? Y no necesariamente el nacimiento de Jesús. Algunos van a decir que fue en abril, otros que fue en agosto, pero Dios no nos ha dejado esas fechas. Dios nos ha dejado un acontecimiento que sucedió y que Él anduvo en la tierra, caminó como los hombres y, cumplida su misión, ascendió una vez más a la eternidad, y de allí estamos esperando ya el tiempo de su llegada. La Biblia nos enseña algunas pinceladas de cómo ha de ser su llegada. Cuando una mujer está embarazada, y en algunas oportunidades llevé a mi esposa cuando teníamos al primer bebé, a nuestro hijo mayor, apresuradamente cuando todavía no era el momento de su parto. Estas son las contracciones. Las contracciones tienen que ir subiendo, un dolor en su cuerpo que prepara su cuerpo para justamente sacar al bebé fuera del vientre de la madre. Y en algunas oportunidades había un chasco porque llevábamos a la esposa y el médico decía: todavía está en contracciones, que esto no tiene nada que ver, regrese, haga respiro, camine y cosas por el estilo, ¿sí? ¿Y de qué nos habla esto? La llegada del Señor nos muestra que la historia humana va a empezar como contracciones. Aún todavía no estamos en la contracción 7, 8, pero ya estamos viendo las contracciones de los acontecimientos que han de venir. Los cristianos, recibiendo el consejo de Jesús, dice: cuando veas estas cosas, dice, cuando empieces a verlas, erguíos, dice, levantad vuestra cabeza, no de orgullo, sino de esperanza. Erguíos, dice, porque vuestra redención se acerca.
Algunos empiezan más bien a tener miedo. Ay, Diosito, mis hijos no se van a casar. Ay, si yo no me llego a casar, no tengo hijos. Al contrario, la Biblia dice eso. El Señor nos enseña que ya debemos tener las expectativas cuando las contracciones empiezan a darse. Cuando estas contracciones empiezan a darse, uno tiene que levantar la cabeza con expectativa, no con orgullo, no con menosprecio al que no cree, sino sabiendo con esperanza que el Maestro, el Señor, está en pleno retorno. ¿Por qué? Porque los acontecimientos mundiales empiezan a enseñar algunas situaciones que Él predijo de antemano, que iban a ser señales antes de que Él vuelva nuevamente por su iglesia. En estas fiestas navideñas muchos de nosotros nos hemos gozado, nos hemos alegrado y definitivamente Latinoamérica es un buen foco en cuanto a estas celebraciones. Pero sabe, en la Biblia Dios no nos muestra que debemos odiar estas fiestas, al contrario. Cuando uno mire en el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que el pueblo de Israel celebraba fiestas. Todo judío, todo buen hombre, devoto del Señor, al menos una vez en su vida o en el año tenía que ir hacia Jerusalén y celebrar las fiestas. Una de las fiestas que eran muy celebradas era la fiesta de la Pascua. Y en estas fiestas de la Pascua ellos se gozaban de la liberación que Dios había hecho del pueblo de Israel, sacándolos del pueblo de Egipto. Pero como siempre vamos a ver, el corazón humano sigue siendo el corazón humano. Aunque Dios puede enseñarnos algunas cosas en cuanto a sus verdades, en cuanto a las celebraciones, el corazón humano termina deformando muchas veces estas fiestas. Una de las cosas tristes, vemos a Jeroboam llevando y levantando ídolos en las alturas para que el pueblo finalmente no se desvíe y terminan ellos idolatrando a estos ídolos que representaban más a los demonios que al mismo Dios. O vemos al propio Aarón levantando un toro macho, un becerro, que está mal dicho este becerro, un toro macho en etapa viril para poder adorar a Dios, porque él representaba a Jehová. Se deforma, el corazón humano es idólatra. Si no puede conocer a Dios, si no se encuentra con Dios, crea su propio Dios. Esa es la razón de por qué tantas religiones. El ser humano termina creando su propio Dios y luego lo adora y luego le venera y luego se consagra a él. Pero ¿sabe por qué le estoy hablando un poco de estas cosas? Porque la historia que nosotros vamos a desarrollar hoy día tiene que ver en una fiesta. No se nos narra exactamente qué fiesta era, pero sí se nos muestra que era una fiesta muy importante a la que Jesús ascendió, fue hacia Jerusalén. En esta fiesta se va a dar un foco, una verdad en cuanto a lo que significan estas expresiones religiosas. Latinoamérica es un foco de expresiones religiosas. Hace unos meses atrás hemos estado ya viendo una expresión religiosa del Cristo morado. Hasta el equipo de fútbol se pone camisetas moradas. Y hay gente que se está ahogando en plena procesión con todo el humo que está saliendo, pero es su devoción a su Señor. Son expresiones religiosas que de alguna manera hacen que este pueblo mire, entre comillas, a Dios. ¿Lo hacen con corazón sincero? Sí, lo hacen con corazón sincero. Creen que ese es Dios y que allí le pueden agradar y allí le pueden encontrar. Hace unos años atrás, no sé si ustedes vieron la noticia que algunos que no creen ni en Dios ni en el diablo se robaron la cruz de Motupe. ¿Se acuerdan de la cruz de Motupe o no? ¿Quién se acuerda quién sabe de la cruz de Motupe? ¿Nadie acá? Demasiado cristianos se han vuelto. Allá al fondo, muy bien. Ha sido devoto, ¿no? Más o menos. Entonces, se robaron la cruz de Motupe. La cruz de Motupe, pues, es una cruz, unos palos, probablemente de eucalipto, porque es en la parte norte, enchapada. Sus devotos le han enchapado con plata, la han enchapado con oro, sus promesas que le han hecho a la cruz, le han puesto sus ofrendas y la cruz está colgada. Y por ahí los ladrones miraron esa cruz, le tiraron ojo a la cruz
Y en el momento menos esperado agarraron la cruz y se la llevaron. Era una noticia en todo Lima. En los noticieros hablaban de la cruz de Motupe. Se la robaron. La población en el norte estaba enardecida. ¿Cómo se van a llevar la cruz? Hasta que encontraron a la cruz. La habían quemado. Habían quemado la cruz y habían sacado el oro, habían sacado la plata, y el pueblo estaba enardecido. Agarraron su cruz, sus palos, regresaron al pueblo, regresaron hacia la ciudad cargando su cruz, y de nuevo la pusieron ahí todo carbonizada y empezaron nuevamente a enchaparle. Esta es una de las expresiones religiosas que muchas veces el ser humano hace. Hay una película muy antigua, ya tiene sus años, como Agua para el chocolate. Y el hombre, habiendo perdido a su pareja que se le iba, le dice a la Virgen y le amenaza a la Virgen y le dice: si él no regresa, le dice, nunca más te vuelvo a prender una vela, le dice. Le amenaza a su Dios. Y le dice: si él no regresa, nunca más te vuelvo a prender una velita, le dice. Mi abuela era devota del Señor de San Martincito de Porres, y ella me mandaba a comprar la velita misionera. No sé si usted también conoce las velitas misioneras rojas. Y yo me iba a buscar a la velita misionera para Piña. A veces las velitas misioneras se acababan, y yo, todo práctico en mi mente, compraba una vela normal. Regresaba con mi vela para Piña, le digo, porque para mi abuela traerle una vela de eso, mi abuela me daba duro. Era un insulto a su Dios. La velita misionera era esa velita hacía que el santo le escuche, y esa velita era que el santo cuide la casa, y esa velita era que el santo le responda a sus oraciones. Latinoamérica y parte de todo lo que nosotros conocemos con la humanidad es y tiene creencias religiosas. En esta historia que nosotros vamos a ver, vamos a encontrarnos con Jesús, pero también con una creencia que este pueblo, teniendo al Dios verdadero, va a también tener. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y Dios, habiendo hecho las señales, y los saca, no solo se estaba yendo el pueblo, dentro del pueblo estaban yendo personas con su anda, como nosotros conocemos de las procesiones. Se estaban llevando al tabernáculo de Moloc, se lo llevaban. Y a otro dios que estaban saliendo hacia la libertad era su dios de la estrella de Renfán. Demonios. Y a pesar de que este Dios los había liberado y les había mostrado su poder, ellos salen hacia la libertad, pero van llevándose sus dioses. Y es interesante ver y entender un poco acerca del corazón humano, la forma en cómo el corazón humano es engañoso, es idólatra, se afianza, se aferra, y muchas veces se confunde al verdadero Dios. Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Dice así: Juan capítulo 5, versículo 1. Si no tiene una Biblia, levanta la cabeza y la puede leer ahí. Una Biblia tamaño familiar. Después de estas cosas, Juan dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Nota la historia cómo se va a mostrar. El contexto de todo esto es una fiesta. No se sabe exactamente qué tipo de fiesta era, si era la fiesta de los tabernáculos, si era la fiesta de la Pascua o alguna otra fiesta. Pero todo judío devoto subía a Jerusalén. Y dice, y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué subió? Porque Jerusalén está construida o está edificada sobre montes. El monte Sión y el monte Moriah. Estos montes definitivamente han sido en los tiempos de los patriarcas lugares donde adoraban a Dios, donde Abraham adoraba a Dios, donde Moisés adoraba a Dios. Y en esta historia, ya ha pasado muchos siglos, está edificada la ciudad de Jerusalén. Y todo judío devoto subía hacia esta ciudad a celebrar las fiestas que se daban. Es muy interesante poder ver que estas fiestas
eran para todo el pueblo. Versículo 2. Y dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Paramos aquí un momento. Antes de que podamos desglosar todo ese texto, tenemos que situarnos un poco en la situación que está desarrollándose esta historia. Si usted mira acá, se va a dar cuenta que hay una fiesta, pero también dentro de esta fiesta Juan nos lleva a un lugar de la ciudad, el estanque de Betesda. La palabra Betesda es casa de misericordia. En ese lugar había un pozo, y en ese pozo habían alrededor de toda esta agua enfermos. Los describe, el versículo 3 describe que eran ciegos, enfermos, cojos, paralíticos y tenían una esperanza. La última frase del versículo 3 dice: esperaban el movimiento del agua. Este pozo, este estanque era muy conocido porque estaba cerca a la puerta de las ovejas. Cerca a la puerta de las ovejas, donde llevaban a todos los animales que iban a ser sacrificados, los llevaban hacia el patio. Y en ese patio luego todos estos animales llegaban. Esto era una fiesta. Este era un lugar donde los judíos se reunían, pues, y ahí llevaban todos estos animalitos, las ovejas, para ser sacrificados luego. Cerca a eso estaba un estanque. Este estanque tenía 5 pórticos donde la gente podía llegar y donde a su vez también se resguardecían de cualquier mal que hubiese dentro del clima ahí en Jerusalén. Pero toda esta gente tenía una esperanza que en la Biblia también se nos muestra acá. Versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Seguimos hablando un poco de este estanque. Aquí vemos ya una creencia popular. Así como les estaba hablando de la nación, así como les estaba hablando de Lima, cuando hay el Señor de los Milagros, o en México, que van y recorren con sus cadenas pesadas o con sus cruz que ni siquiera pueden cargar, y que van a veces hasta de rodillas sangrantes para subir y mostrarle un sacrificio, un voto a su Dios. De la misma manera aquí había gente que estaba reunida en una fiesta, pero yacían un montón de enfermos. Estos enfermos no tenían una oportunidad dentro de la sociedad. Las personas, los familiares agarraban y los llevaban allí a las puertas de los ricos, por ejemplo, o los llevaban a alguna avenida principal, o los dejaban ahí para que sean sanados y luego los recogían en las noches. Los enfermos normalmente los situaban cerca a las casas de los sacerdotes o de los ricos. Hay una parábola, por ejemplo, del rico y Lázaro. El rico está comiendo todo y Lázaro está a la puerta, y el rico ni siquiera le comparte nada de lo que come. Pero esta era la situación, la parte socioeconómica de este pueblo. Estaban sucediendo algunas cosas dentro de esta fiesta. Las ovejas pasaban por ahí cerca hacia el sacrificio. Todo esto era una maquinaria dentro de los tiempos de Jesús. Los sacerdotes estaban a cargo, los saduceos estaban a cargo, los líderes religiosos estaban a cargo de toda esta maquinaria religiosa. Y una de las cosas que se hacían dentro de este templo era que justamente cuando tú subías a adorar a este templo, no podías subir con tu dinero, el que tú poseías, sino que tenías que llegar a estos lugares. Y en estos lugares había unas casas de cambio, como usted mira las casas de cambio de dólar, euros, y habían estas mesas de cambio donde el que llegaba con su dinero tenía que cambiarle a la persona su dinero, para con este dinero poder recién comprar las ovejitas, las palomitas o las cosas ahí, porque no valía que tú llevaras tu propia oveja, no valía que tú llevaras tu propio buey, tenías que comprarlo ahí, no valía. Yo tengo mi ovejita que le he criado todo el año y aquí vengo a ofrecerle el sacrificio, no vale, no está santificada.
Entonces, cuando tú ibas a este templo, había un descuento de 12% en el cambio nomás. Y si tú no tenías sencillo y ellos te tenían que cambiar, había otro 12% de descuento. De arranque, como decimos el argot criollo, ya se estaban robando 24% de tu dinero. Y esta es una de las razones de por qué Jesús, lleno de celo, volteó estas mesas y decía: la casa de mi padre ha sido convertida en una cueva de ladrones, porque ahí hay una enorme estafa, y luego esto se supone que era para adorar a Dios. Habían estas personas que estaban allí, personas que estaban cerca de estos lugares, y en este lugar tenía una esperanza, en este estanque de Betesda llamado Casa de Misericordia. Y sucedía algo dentro de sus creencias populares, religiosas. ¿Qué sucedía? Dice el versículo 4: un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Solo tenía que ser el primero. Cuando uno revisa un poco la historia en cuanto a este estanque existió. Pero una de las cosas que hablan los historiadores en cuanto a este estanque es que este estanque era alimentado por aguas subterráneas y eran de color rojizo. ¿No le hace acordar esto a algún lugar donde usted va a veces para sanarse de sus huesos? Sí, de repente era como Churín, porque este estanque hacía brotar aguas que eran ricas en minerales. Y cuando los judíos veían que el agua se movía, porque estaba bombeando aguas subterráneas, pensaban que un ángel había descendido, y el que primero se metía era el que se sanaba. Ya habían levantado ya hasta toda una tradición y un conocimiento previo en cuanto a este estanque. Pero cuando uno revisa lo que es la historia, se va a dar cuenta que este era un estanque probablemente bombeado por aguas subterráneas de algún volcán, y eran ricas en minerales. En esta situación Jesús encuentra a un hombre. En medio de esta fiesta Jesús se sitúa en este estanque. Y es interesante cuando uno mira esta realidad, porque acá este hombre tiene una creencia, este hombre tiene una esperanza. Hay muchas personas que yacen con enfermedades, que tienen sus dolores, tienen sus reumas, tienen sus enfermedades X, y están buscando una oportunidad para ser sanados. En esta situación se desarrolla la siguiente historia. Dice entonces, versículo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Cuando uno mira entonces este relato que nos hace Juan, es que había una expectativa en todas estas personas. ¿A quiénes representan estos enfermos? ¿A quiénes representan estos ciegos, estos cojos, estos paralíticos? Cuando la Biblia nos muestra esta realidad, nos muestra de una población socioeconómica que está en el último estrato, no tiene oportunidades, pero también de una aplicación espiritual, como la podemos ver, nos muestra una humanidad que tiene una esperanza, que tiene dolores, que tiene preguntas, que tiene expectativas, y que de alguna manera año tras año busca suplir, superar, levantarse de eso, y tiene esperanzas en algunas creencias. Por eso es que hay algunos que se hacen en la próxima fecha. Algunos van a empezar a comer uvas, algunos van a salir a correr con su maleta, otros se van a ir en algún lugar, se van a hacer su baño de florecimiento. ¿Cuántos hacen su baño de florecimiento acá? Nadie, imagino. Entonces,
Hay personas que tienen estas creencias, que quieren cambiar su realidad, que quieren cambiar la condición en la que se encuentran, pero no le ponen la mirada a Dios, sino le ponen la mirada a creencias, algunas promesas, algunas uvas que comer, a alguna ropa interior de cierto color característico que ponerse, porque son creencias y piensan que estos elementos van a cambiar su condición actual. Piensan que estos elementos los van a sacar de una situación donde están para llevarlos hacia otro momento, hacia un nuevo estadio en sus vidas. Esto es lo que estaba sucediendo en este pozo. Ignorando que estas aguas eran ferrosas, ignorando que estas aguas traían cierta sanidad a los huesos probablemente o algunas dolencias, ellos habían levantado su propia expectativa de que un ángel descendía y cuando esto se movía, el primero que se metía era el que era sanado. Pero el que está ahí parado frente a ellos es Dios. Y esto es lo interesante de la historia. La semana pasada nosotros vimos un tema en cuanto a un leproso. Y el leproso reunía ciertas características que lo llevaban a relacionarse con Jesús de una manera completamente distinta. El leproso tenía un conocimiento previo de Jesús. Le decía Señor, Curión. Estaba tirado en el suelo besando el polvo y adorando a Jesús. No estaba dudando de su identidad, tampoco dudaba de su capacidad, dudaba de sus intenciones. ¿Querrás hacerlo? No dudaba si él era Dios y no dudaba si él tenía el poder para hacerlo. Lo que dudaba era si él quería hacerlo, deseaba hacerlo. Pero aquí tenemos otra historia. La persona que tenemos acá está 38 años sufriendo de una situación, está postrado. Mientras él quiere llegar al agua que se mueve, hay otro que probablemente solo es tuerto, camina más rápido que él y se mete primero que él. No hay nadie que lo ayude, probablemente tiene alguna dolencia física en su cuerpo o es paralítico, no se nos muestra muy bien claramente esto, pero de que él tiene que ser el primero en meterse es imposible. Lleva bastante años así. Sus fuerzas se agotan. Hay una constante frustración en su corazón. Pero ahí está pasando Jesús. Y es Jesús quien da la iniciativa a esta realidad. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Nota la iniciativa que da Jesús acá. Él aborda a esta persona. Y esta persona no conoce nada de Jesús. Porque uno, no lo está llamando Señor Curión como lo está llamando la otra persona. Está aplicando más como un rabí, como un respeto. No lo está reconociendo como Dios, no lo conoce. Y más bien no está poniendo su mirada en Jesús, está poniendo su mirada en el pozo. Le dice: Señor, entre tanto que yo voy, otro se mete primero, no hay nadie quien me meta. No conoce a Cristo, no conoce al que tiene delante de él, a diferencia del leproso. Este hombre está en una completa ignorancia de quién tiene adelante de él. Pero aquí vemos a Dios extendiendo su gracia soberana sobre personas que probablemente ni preguntan por él. Es completamente distinto ver acá el obrar de Jesús a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada habían elementos de fe, habían elementos de confianza, y este leproso podía acercarse confiadamente al Señor, y al tener la fe suficiente el maestro lo sanó. Pero acá este hombre ni siquiera tiene fe. Es más, ni le importa quién tiene adelante, porque su esperanza está puesta en el pozo. Y entre tanto que yo voy, otro se mete antes que yo. Y Jesús lanza 3 imperativos muy, muy interesantes. Jesús le dijo, versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda.
De manera imperativa hay 3 verbos imperativos: levántate, toma tu lecho, empieza a caminar. Dice el versículo 9 que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese. Nota que no lo conocía, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, versículo 14, le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cuando el apóstol Juan habla de los judíos, no está hablando de la nación en general. El apóstol Juan, cuando habla de los judíos en su evangelio, habla de los líderes religiosos. Este hombre ha sido sanado, ahora está con su camilla. Recuerden que este lecho era como lo que nosotros conocemos como una estera, que se podía envolver y se podía llevar. Era la manera como los familiares lo dejaban a una persona, luego lo recogían. Y ahora está caminando con su estera, está caminando con su lecho y está avanzando por la calle, y los líderes religiosos lo miran y no están muy interesados en el milagro. No están muy interesados en la grandeza, porque todo el mundo conocía, 38 años este hombre estaba en esta condición. Su mirada no estaba en lo que había sucedido, en lo asombroso del caso. Su mirada estaba en: ¿por qué estás llevando tu camilla? Si hoy no se permite llevar camilla, si hoy no se permite ningún trabajo. Y nos muestra una realidad de gente que está enfocada en las formas y no en el fondo. Gente que está enamorada del marco y no de la pintura. Gente que, si las cosas no se adecúan a como deberían ser y las reglas, etcétera, etcétera, no vale. Aquí vemos la gracia soberana del Señor, la misericordia extendida de una manera tal que este hombre ni siquiera lo merece, porque ni siquiera lo conoce. No hay fe de este hombre, no hay fe. No hay algo que diga a Jesús: muy bien, tu fe te ha salvado, anda, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Este hombre es un completo desconocido, no conoce a Jesús. Jesús da la iniciativa y llega con su gracia, con su favor, y le muestra su misericordia a alguien que ni siquiera pregunta por él. Y usted va a ver acá otro aspecto del ministerio de Jesús, que no depende del que corre, no depende del que quiere, sino de quien Él quiere tener misericordia. Y esto es lo hermoso de este relato que se nos muestra. Este hombre ahora está caminando, no sabe quién lo ha sanado, ni lo conoce a Jesús, no ha escuchado hablar probablemente de él. No era como este leproso que llegó a Jesús, se tiró, se postró, lo adoró, y Jesús a la respuesta de su fe lo sanó. Este hombre ni siquiera tenía las intenciones de hablar con Jesús. Este hombre tenía las intenciones de que alguien me meta al agua. Necesito entrar al agua. Estaba más enfocado en su creencia popular y se estaba perdiendo el que tenía delante de él. Le pasa a muchos seres humanos en este mundo. Le pasa a muchos seres humanos. Están tan enfocados en su religión, están tan enfocados en su tradición, que se pierden el mensaje del evangelio. Se lo pierden. Mi abuelita era así, mi abuelito era católico, mi abuelito era sintoísta, mi abuelito creía de esta manera, mi papá igual y mi tío también. No puedo traicionar esa tradición. Y están tan enfocados en su tradición, están tan enfocados en sus creencias religiosas, que se pierden de vista quién se está parando delante de ellos y les está ofreciendo un momento de salvación. Se lo perdía. Pero vemos la gracia de Dios, que es más alta que nuestros propios errores y que nuestra propia ignorancia. Él le da la iniciativa y le dice: ¿quieres ser sanado? No tengo quien me meta. Levántate,
agarra tu camilla, vete a tu casa. Este hombre, cuando está caminando y es confrontado por los líderes religiosos, en lugar de reconocer a Jesús, lo desconoce, pero hace algo más. Si tú dices, miras en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que lo había sanado. No solamente era un completo ignorante en cuanto a quién tenía delante de él, sino que una deslealtad terrible. ¿Merecía este hombre sanidad? No, porque Jesús lo encuentra y le dice: oye, has sido sanado, no peques más, no sea que te va a venir alguna cosa peor. Retroceda un poco la historia. Hace 38 años atrás. ¿Qué estaría haciendo este hombre 38 años atrás? Que Dios lo envió un juicio sobre su vida y lo postró para siempre. ¿Qué estaría haciendo este hombre 38 años atrás? Porque probablemente ya era un anciano. Que Jesús, sabiendo exactamente lo que le está diciendo: oye, has sido sanado, no sigas practicando lo que pasó hace mucho tiempo atrás, porque te va a venir algo peor. La enfermedad de este hombre justamente era parte de lo que él estaba practicando hace mucho tiempo atrás. Y ojo, no le estoy diciendo, y no quiero que se confunda, el hecho de que uno de nosotros se enferme no significa que Dios lo está castigando, sino que bíblicamente hablando, habían enfermedades que Dios enviaba como juicio sobre esta persona. A veces Dios tiene que enviarle un juicio a una persona para volverlo a traer, porque le encanta el mundo. Se va, se deleita, y Dios, tiene que tocar su cuerpo para que reaccione. A veces tiene que ser una pérdida. Pero en este caso, este hombre estaba cometiendo algo que tampoco Dios nos enseña aquí, no nos muestra. Pastor, ¿en qué estará usted? Porque sufre de gastritis. Por favor, lo que la Biblia aquí nos enseña es que no toda enfermedad es juicio para el Señor. Porque en algún momento Jesús estaba parado con sus discípulos y había un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le dicen: Señor, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le dice: no, ni él ni sus padres, sino él ha nacido ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Dios así le había permitido para ese acontecimiento, Dios pueda sanarlo y resplandecer en la sociedad. Este hombre está recibiendo un favor que no merece. Cuando uno empieza a mirar detenidamente el tipo de conducta que habrá tenido este hombre, era un desastre. Tenía sus propias creencias, estaban en plena fiesta y él estaba esperando que se mueva el agua. Tenía a Jesús delante de él y no conocía a Jesús. Cuando la fama de Jesús crecía y crecía por todos lados, él no conocía a Jesús. Estaba tan enfocado en sí mismo, estaba tan enfocado en sus propias creencias, estaba tan enfocado en que lo metan al agua, que se estaba perdiendo la fiesta ante sus ojos. Y esta es una hermosa muestra de la gracia del Señor, que Él le hace bien a quien Él quiere. Permítame ser más agresivo. Él le hace el bien a quien le da la gana, porque Él es el dueño, porque Él es el creador y porque Él finalmente decide con su autoridad a quién sana y a quién no. Hace tiempo atrás, yo tuve esta lección de parte de Dios. Aquí estaba un hombre orando, cristiano, en la iglesia de Palmas Reales, orando por una persona, cristiano. Familiar, le han visto el cáncer, lo han abierto y quiero orar para que Dios lo sane, por favor. Y en el otro lado había una persona que ni siquiera conocía al Señor. Estaba implorando a su Virgen que lo sane. Por favor, oren por mi tía.
Mi tía está con un cáncer al estómago, está así, así, así. Y oramos por las dos personas. Después de unas semanas, cuando volvieron a hacerle los chequeos a la mujer, no tenía nada. Pero era alguien que ni preguntaba por él. Era alguien que ni siquiera probablemente merecía un favor de Dios. Y el cristiano, meses después, se fue al cielo. Se murió. Y este Dios que tiene autoridad sobre las aguas, sobre los mares, sobre los vientos para que se haga bonanza, este Dios que tiene autoridad sobre la muerte, que le dice a Lázaro, ven fuera, a pesar de que se está pudriendo hace 4 días. Este Dios que tiene autoridad sobre la enfermedad, este Dios que tiene autoridad sobre la materia y que puede reproducir alimentación para 4,000 y para 5,000 personas, este mismo Dios está parado frente a esta criatura. Y esta criatura se está perdiendo la fiesta, se está perdiendo el momento en que Dios le está presentando una oportunidad. Está tan enfocado en sus creencias, está tan enfocado en sí mismo que no puede ver al que tiene delante. Y Dios está demostrando su favor, no porque Él lo merezca, no porque Él lo busque, no porque sea un dechado de buena conducta. Hace 38 años se hizo algunas cosas que lo mandaron a estar postrado así. Dios le está mostrando su favor porque simplemente lo quiere hacer. Lo está amando, es su creación. Y está viniendo a Él y lo está rescatando. Cómo nos tiene que hacer repensar muchas veces la manera en cómo nos enfocamos hacia los demás, en cómo llegamos hacia los demás. La otra cara de la historia es triste, porque son los líderes más bien que en lugar de admirarse de lo que Dios ha hecho, están enojados porque ha hecho un milagro justo en el día que tenemos que descansar. Y se están perdiendo otro momento, este acontecimiento hermoso donde Dios está resplandeciendo porque simple y llanamente no se adecúan a sus reglas. Y están enojados y procuran matarle. Habla del corazón humano, pero la otra parte habla del corazón de Dios, mostrando su gracia soberana, mostrando su favor con el hombre, a pesar de que el hombre no lo esté buscando. Este es un hermoso aspecto de la palabra de Dios que nos lleva a entender acerca de nuestro Señor. Así que, hermanos míos, recordemos en este tiempo, estas fiestas que estamos celebrando, estos tiempos que estamos celebrando, es Dios acampando, la muestra de Dios acampando entre los hombres de manera momentánea, para permitirnos tener un encuentro con Él, ya que nosotros no podemos llegar allá. Él viene acá. Y Él nos deja una enorme obra, una enorme oportunidad, su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre. Y todo aquel que pueda confiar, pueda creer, pueda entregarse a Él, va a ser sellado por Él y va a obtener la inmortalidad. Es lo que Él lo dice. Pero a veces no podemos verlo y a veces no podemos percibirlo. Como cristianos no seamos como estos líderes, que si las cosas no son como deberían ser, no vale. Y si usted aún todavía no conoce a Jesús, ponte a pensar un poco. ¿Qué está haciendo Dios y que probablemente se está presentando delante de ti? Y hace mucho rato ya te habló. Y hoy te está presentando una invitación para tener un encuentro con Él. No desperdicies la oportunidad. No te pierdas la fiesta. Nuestras fuerzas se agotan, nuestra juventud se marchita, nuestra memoria pronto, poco a poco, deja de ser. Las necesidades que podemos tener, sí, tenemos que atenderlas, pero hay una necesidad más profunda que el hombre tiene que entender, y es su relación con su Dios.